Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver el portafolio de media varianza. Vamos a ver que como resultado del problema de optimización de portafolios, tenemos una herramienta gráfica que nos permite definir el espacio óptimo de decisión. Y esto lo vamos a llamar la frontera de media varianza. También vamos a ver sobre un ejemplo práctico cómo se puede construir esta frontera de media varianza utilizando simulaciones en Excel. Además, vamos a extender el problema clásico de solución al problema de optimización de portafolio para introducir elementos que son esenciales para la implementación en la industria de este problema de selección. Por ejemplo, la restricción de los pesos. También vamos a poder introducir esta restricción en la solución del problema utilizando un ejemplo numérico en Excel. Por último, vamos a ver lo que consideramos la segunda solución al problema de optimización, que es una reformulación del problema, pero va a ser equivalente al primer problema que ya trabajamos. A partir de los pesos óptimos de portafolio, vamos a tratar de visualizar este resultado. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos el vector de pesos en la función objetivo. Recuerden que nuestro objetivo es calcular el riesgo del portafolio, que lo vamos a denotar como la varianza del portafolio, sigma al cuadrado sub P. Esto es igual a W transpuesta por la matriz de varianza y covarianza por W. Pero ahora ya sabemos cuál es el W óptimo, que lo denominamos W estrella. Entonces, reemplazamos ese resultado en una de estas expresiones y eso nos va a dar W estrella multiplicado por la matriz de varianza-covarianza por el resultado que teníamos anteriormente. Luego podemos simplificar esa expresión, llegamos a la segunda línea y podemos encontrar una expresión que nos relacione la varianza del portafolio con los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones y, muy importante, nos relaciona esto al retorno del portafolio. Entonces, ahora vamos a poder regresar a ese mapa de riesgo y retorno donde anteriormente teníamos a los activos que hacen parte del universo relevante de nuestros activos. Al final, después de realizar unos reemplazos algebraicos, lo que obtenemos es la última expresión. Matemáticamente, esta última expresión representa una parábola. Y es muy importante que en esta expresión tenemos la relación óptima entre el retorno y el riesgo del portafolio. Esto es lo que vamos a llamar la frontera de media varianza. Vamos a ver que en esta expresión podemos ver y calcular específicamente el trade-off entre riesgo-retorno definido como la derivada del riesgo con respecto al retorno, que nos va a decir cuánto necesita un inversionista sacrificar en términos de retorno para controlar su riesgo. Miremos cómo queda la frontera de media varianza. Y aquí podemos ver exactamente lo que se mencionó de la parábola invertida. Recuerden que en esta gráfica el eje X representa el riesgo de los activos o del portafolio y el eje Y representa el retorno de los activos o el portafolio. La expresión óptima que obtuvimos a partir del resultado del problema de optimización nos permite generar esta parábola invertida como un resultado de selección óptima para los agentes con funciones de utilidad de media varianza. Aquí tenemos representado los puntos de menor tamaño, son los
activos dentro de nuestro universo relevante de activos. Y los puntos de mayor tamaño van a representar diferentes opciones de portafolio dadas por diferentes vectores de pesos asignados. Arbitrariamente son aquellos los que están dentro de la parábola. Pero sobre la parábola vamos a poder identificar los dos portafolios que hemos encontrado y hemos denominado a través del teorema de separación de portafolios. El primero, que se encuentra en la punta de la parábola, es el que vamos a denominar como el portafolio de mínima varianza global. Y es aquel que va a seleccionar un inversionista que no le interesa un target de retorno en particular, sino que es muy averso al riesgo y lo único que quiere es limitar su exposición al riesgo dado un universo de activos disponible. El otro punto se va a ubicar por la parte superior de la frontera, de acuerdo a un target de retorno. Este resultado que obtenemos de este problema de optimización de portafolio nos dice que, de acuerdo a las preferencias entre trade-off entre riesgo y retorno, un inversionista con función de utilidad de media varianza óptimamente se va a ubicar en la parte superior de la parábola. ¿Por qué no se ubicaría en la parte inferior de la parábola? Porque la parte inferior de la parábola está dominada por cualquier selección que se haga en la parte superior. La razón es porque en la parte inferior de la parábola tengo menor rentabilidad y un mismo riesgo de lo que tengo en la parte superior de la parábola. Entonces, el resultado óptimo de este primer problema de optimización de portafolio es precisamente esta parte superior de la parábola. Un inversionista que optimiza y que tiene ese tipo de preferencias de media varianza va a seleccionar óptimamente sobre esa área. Recuerden que con estos dos portafolios podemos utilizar la misma estrategia con que a partir de un portafolio de únicamente dos activos reconstruíamos a través de asignarle diferentes combinaciones a estos dos portafolios óptimos. El de mínima varianza y el de media varianza les vamos a asignar diferentes pesos, algunos de los cuales pueden ser negativos. Nos vamos a obtener una versión simulada de la frontera de media varianza. Esto lo calculamos acá, donde estamos calculando diferentes combinaciones de esos dos portafolios óptimos. Nos va a dar el retorno y la desviación estándar, donde estamos tomando como input los datos que tenemos acá de la desviación estándar para estos dos portafolios. Luego, aquí podemos ver la frontera que hemos reconstruido a partir de este ejercicio. Podemos extender el primer resultado del portafolio óptimo para introducir algunos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, supongamos que no le permitimos tener posiciones cortas al inversionista. Eso quiere decir que los pesos del portafolio tienen que ser estrictamente mayores que 0. Eso va a limitar el espacio de selección para el inversionista. ¿Eso cómo se va a ver reflejado? Aquí tenemos nuestra frontera de media varianza original en azul, que es la solución al problema no restringido, tal como lo solucionamos en los videos anteriores. Pero si introducimos una restricción, por ejemplo la restricción donde no se puedan hacer operaciones en corto, esto va a ir acotando la solución óptima dentro de ese mismo espacio o universo de activos. El resultado va a ser una frontera acotada o mucho más cerrada versus el problema no restringido.
Si adicional a eso, imponemos una restricción donde no admitimos que los pesos no solo no sean negativos, sino que tampoco excedan un porcentaje específico. Por ejemplo, aquí el 40%, eso va a acotar aún mucho más la frontera y nos va a dar esta frontera punteada de color rojo. Esto quiere decir que cualquier restricción adicional que pongamos sobre este ejercicio de optimización inicial va a generar un acotamiento o va a cerrar el espacio óptimo para el inversionista. Sin embargo, uno pensaría que ese acotamiento es restrictivo y es molesto para el inversionista. Pero en muchos casos hay restricciones institucionales sobre los inversionistas institucionales que no les permite invertir en todos los activos o mantener una proporción diversificada o una proporción bien distribuida dentro de todos los activos admisibles. Ahora vamos a ver una segunda representación del problema de media varianza. Vamos a llegar al mismo resultado. Lo único es que cambia la forma en que planteamos el problema. Aquí nos enfocamos en optimizar el trade-off entre riesgo y retorno. Y para eso vamos a utilizar explícitamente una función de utilidad que ya habíamos mencionado anteriormente, que recoge ese trade-off entre riesgo y retorno. Entonces, en este caso, vamos a tener el retorno del portafolio, que recuerden que es igual al peso de los activos multiplicado por el vector de retornos. Es ese parámetro que antes llamábamos mu. Aquí está representado en la primera parte de esta expresión y en la función objetivo. Entonces tenemos mu representado como W transpuesto por el valor esperado del vector de retornos, menos un parámetro gamma dividido sobre 2 y multiplicado por la varianza del portafolio. De nuevo, esta varianza está representada como la operación W transpuesta por la matriz de varianza y covarianza omega multiplicado por W. Esa sería nuestra nueva función objetivo, que es coherente con la función de utilidad de media varianza más sencilla que podemos implementar. En este caso, queremos maximizar nuestra función de utilidad de media varianza, y eso implica aumentar el retorno de nuestro portafolio, pero limitar o acotar el riesgo, la segunda expresión. Por último, vamos a introducir una restricción. Como ya en la función objetivo hemos introducido una buena relación entre el trade-off entre el retorno y el riesgo, la restricción únicamente tiene que ver con la restricción presupuestal, de tal manera que nuestra distribución o asignación de nuestros recursos a cada uno de los activos cumpla con esa limitación de recursos que tenemos inicialmente. De nuevo, es un problema de optimización con restricciones en igualdad. Vamos y escribimos el lagrangiano, introducimos un parámetro que es el multiplicador de Lagrange, lambda, para esta restricción explícita que tenemos. Pero recuerden que tenemos un parámetro adicional que es gamma. Este parámetro gamma, si bien no se introduce como un multiplicador de Lagrange, está relacionado con el parámetro que antes habíamos considerado para la función de utilidad de media varianza. Y este parámetro gamma está relacionado con la aversión al riesgo del inversionista. Porque si yo aumento el parámetro gamma, la penalización por riesgo va a ser mucho mayor para este inversionista. Ahora vamos a trabajar la optimización de portafolio utilizando una opción de optimización numérica que tiene Excel. Vamos a utilizar con información real del mercado. Cogemos la información
desde el 2021 para un conjunto de acciones, 7 acciones. Tenemos la acción de Amazon, la acción de Exelon Corporation, que es una compañía de energía, es decir, del área de utilities o de servicios en Estados Unidos, la acción de Unilever, el precio del criptoactivo Ethereum, la acción de Pfizer, la acción de JP Morgan y de Netflix. Aquí tenemos los precios durante aproximadamente 1 año y 9 meses. A partir de esos precios, calculamos los retornos semanales de las acciones e incluimos los T-bills, que son los bonos del gobierno de Estados Unidos de menos de 1 año, más precisamente el bono a 1 mes. Esto lo vamos a utilizar posteriormente para nuestra tasa libre de riesgo. Podemos tener los retornos o los retornos expresados en exceso del activo libre de riesgo. Vamos a utilizar los cálculos sobre los retornos y únicamente vamos a utilizar esto como el activo libre de riesgo, que sería el retorno del T-bill. Primero debemos calcular los retornos de cada uno de los activos. Esto simplemente es calcular primero el promedio del retorno semanal y luego hacemos una anualización de estos retornos. Estos retornos, como son semanales, tenemos que calcular esta fórmula para que nos dé el retorno anual. También calculamos el retorno anual para el activo libre de riesgo. También recuerden que debemos calcular la matriz de varianza y covarianza. ¿Cómo hacemos esto? Vamos acá, seleccionamos la información, vamos a utilizar este elemento que se llama análisis de datos y esto nos permite calcular la matriz de varianza y covarianza de un conjunto de datos. Tenemos que utilizar la información de los retornos de las acciones que estamos considerando. Seleccionamos esto, lo calculamos y nos va a dar esta matriz de varianza y covarianza. Esta matriz ya la he calculado previamente, la tenemos incorporada acá, la matriz de varianza y covarianza. También podemos calcular de la misma manera la matriz de correlación y después cogemos esta matriz de varianza y covarianza y la anualizamos. Entonces recuerden que tenemos como insumo nuestra matriz de varianza y covarianza y el vector de retornos. Como este va a ser un ejercicio numérico, primero tenemos que asignar unos pesos iniciales. Vamos a introducir el mismo peso para todos los activos. Primero vamos a utilizar un peso inicial del 14% que equivale al mismo peso asignado a cada uno de los activos. Esto nos va a aproximadamente 14.3%, que vamos a ser el primer peso que vamos a utilizar. Como vemos, si asignamos esos pesos iguales, vamos a tener un retorno negativo del menos 1.7%, una varianza del 7.8% y una desviación estándar del 28%. Vamos a utilizar ahora la opción de Solver. Aquí tenemos un pantallazo de cómo se ve el Solver. Recuerden que vamos a utilizar como insumo la matriz de varianza y covarianza, los retornos y los cálculos que hicimos de los retornos, que es una operación entre los pesos y el vector de retornos. También, fundamentalmente, la desviación es la varianza, que es una operación entre el vector de pesos y la matriz de varianza y covarianza que vemos en rojo. Y luego también tenemos los dos elementos, que es la desviación estándar y el indicador de desempeño, que es el índice, la razón de Sharpe. Vamos a ir a seleccionar aquí el Solver en datos en Excel. Hay una pestaña que dice Solver. Y vamos entonces a definir el objetivo. Vamos a empezar a definir un objetivo de minimización del riesgo, de minimización de la varianza. Vamos a definir que esto se va a hacer cambiando los valores
de los pesos, que tenemos aquí la celda L4 hasta L10. Y por último, vamos a dejar la restricción presupuestal que nos dice que este elemento, que sería la suma de todos los pesos, tiene que ser igual a 1. Listo. Entonces ahí tenemos el problema clásico de optimización de portafolio. En este caso estaríamos calculando el portafolio que minimiza el riesgo. Obtenemos este portafolio, nos va a dar con un retorno del 2.6, una varianza del 2.4, y esta distribución no está invirtiendo nada en acciones de Amazon, está principalmente en acciones de esta compañía de energía y Unilever. Ahora vamos a aplicar una segunda opción donde vamos a maximizar el retorno del portafolio. Tenemos esta maximización del retorno, de nuevo cambiando los pesos. Ya tenemos la restricción presupuestal, pero vamos a acotar el riesgo. Entonces vamos a agregarle una nueva condición que nos toma esta varianza y nos va a decir que tiene que ser menor al 10%. Aquí estaríamos maximizando el retorno sujeto a una restricción de máximo una varianza del portafolio igual a 10%. En este caso, ¿qué nos dice? Nos dice que que vamos a invertir todos nuestros recursos en el activo que corresponde a la empresa de energía. Nos da un retorno del 28% y una varianza menor a ese 10%. Sin embargo, este es un portafolio muy sesgado hacia la inversión de un activo. Quisiéramos de alguna manera ajustar para que se pueda distribuir en los diferentes activos. Entonces le vamos a poner otra restricción para evitar que todo se vaya invertido a esta acción. Entonces vamos a incorporar una condición donde estamos haciendo referencia a estos pesos y le colocamos aquí que únicamente se puede invertir máximo el 25% en un solo activo. Entonces tenemos estas tres restricciones. De nuevo tenemos el mismo problema de maximización del retorno. Ahí vemos que ahora nos va a dar un portafolio mucho más diversificado. Tenemos inversiones en esta compañía de energía, pero también en el criptoactivo y en Pfizer y en JP Morgan. Pero no tenemos nada invertido en las compañías de tecnología. Nos da un retorno del 13.8% y una varianza del 10%. Por último, vamos a hacer una última operación cogiendo como objetivo esta razón entre el riesgo y el retorno, que se llama el Sharpe Ratio. Vamos a maximizar esto cambiando los pesos. Vamos a quitar la restricción de límite a riesgo a la desviación estándar y vamos a únicamente dejar esta restricción de que máximo se puede invertir 25 en cada activo. Aquí obtenemos casi que un portafolio muy parecido al que teníamos anteriormente, con retorno del 14%, una varianza del 10% y un Sharpe Ratio negativo. Sin embargo, este Sharpe Ratio negativo está dado principalmente por la alta tasa de la tasa libre de riesgo, que está en 21%.